Dios les bendiga, hermanos amados, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la paz de mi Señor esté reinando siempre en sus corazones, la paz de mi Señor Jesucristo. Este es el hermano Pablo E. López, de aquí de la bellísima ciudad de Dallas, Texas. Para ustedes, mis amados hermanos, a los que puedan escuchar esta humilde grabación de esta predicación, hermanos amados. Espero de que sea yo solamente un portavoz de la palabra de Dios y que el nombre de mi Padre Celestial sea glorificado una vez más a través de Jesucristo, y que el Espíritu Santo me ponga las palabras de verdad para hablarles a ustedes, mis amados hermanos, y que seamos todos edificados en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, estábamos hablando, esta es la tercera parte de lo que estábamos hablando acerca de la reconciliación y pastorear la iglesia a través de los 5 ministerios. Estuvimos hablando en la segunda parte de cómo pastoreaban los apóstoles y los profetas la iglesia. Ahora quiero enfocarme en los 3 que siguen, que son el evangelista, el pastor y el maestro. Amén. Y siempre me quiero enfocar en el Salmo 23, 1 y 2. 1 al 3 para hacer para edificar un poquito más. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Voy a leer todo el Salmo. Son solamente 6 versículos, amados hermanos. Y dice el 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra para que todos seamos edificados conforme la guianza del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, me quiero enfatizar en cómo pues un ministerio evangelístico pastorear a la iglesia. Ok, para eso me quiero ir a Hechos capítulo 8, donde el evangelista Felipe predicó en Samaria, y ahí se convirtieron la mayor parte de los samaritanos cuando Felipe empezó a predicar en Samaria. Amén. Vamos a leer eso, y luego pues aquí lo dice en el versículo 11 y 12 de Hechos capítulo 8. Cuando aquí dice que en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe, ¿verdad? Vamos a leer eso, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y con las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién estaba atónito? Pues Simón, de las señales que el Señor le permitía hacer a Felipe. Ok. Muchos piensan de que Felipe era uno de los diáconos en Hechos capítulo 6. Vamos a ver Hechos capítulo 6, donde dicen que había un diácono llamado Felipe. Pero en realidad, vamos a ver si ese es el diácono. Ahí en el versículo 5, hermanos, donde dice, agradó la propuesta a toda la multitud, ¿verdad? O sea que los apóstoles estaban sirviendo a las mesas, pero ellos pidieron hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría para que se encargaran a las mesas, ¿verdad? O sea, al repartimiento para los hermanos en Jerusalén, para que ninguno pasara ninguna pena física y económica. Agradó la propuesta a toda la multitud, dice en el versículo 5 de Hechos 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron entre los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Gloria a Dios. Ahora, supuestamente, muchos dicen que este Felipe que predicó en Samaria era el mismo Felipe de los diáconos. Y déjeme decirle algo, hermanos. No está tan seguro eso de que Felipe haya sido uno de los diáconos, sino más bien dicho, el apóstol Felipe fue a predicar a Samaria. Había un apóstol llamado Felipe y otro diácono llamado Felipe. Pero el que fue a Samaria a predicar a Samaria fue Felipe el apóstol. Miremoslo en Hechos 8. Hechos 8, por favor. Y versículo... Ahorita les digo, hermanos, vamos a empezar a verlo para ver si podemos escudriñar un poquito. Ok, aquí en el versículo 4 y 5 dice que por los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Entonces, miremos de que estas señales que dice que seguían a Felipe, mire pues, aquí lo vemos otra vez. Lo vamos a leer en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, ¿verdad? Y el 6 también habla de Felipe, porque de muchos dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces.
y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Amén. Acuérdese que esas señales empezaron a ser notorias a través de los apóstoles, no de los diáconos, sino los apóstoles. Porque los apóstoles pidieron que se predicara, o sea, para que ellos predicaran con toda libertad, pues, la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que Felipe, el Felipe que dice aquí en Hechos 8, es el Felipe el apóstol, no es el diácono. Porque las mismas características que el Señor le dio a los apóstoles para las señales, como por ejemplo de echar espíritus inmundos fuera, de que levanten paralíticos y cojos, ahí esas mismas señales las podemos ver en Mateo 10, 8. Mire lo que dice Mateo 10, 8. Pero antes de todo, quiero leer Mateo 10, 2. Para que miren quiénes eran los que hacían estas señales. Dice los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo Zebedeo y su hermano Juan. En el 3 menciona al apóstol, un apóstol llamado Felipe. ¿Se da cuenta? Y ahora veremos en versículo 8. Para resumir. Y el versículo 7 el Señor les da esta recomendación. Mire lo que le dice. Vamos a ver el versículo 6 en adelante, del 6 al 9. Dice, el Señor les da la recomendación en el versículo 5. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis. En ese momento. Pero después de que el Señor ascendió al cielo, el Señor les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta el último rincón de la tierra. Pero después de que el Señor ascendió al cielo. Pero antes el Señor no le dijo, no vayan a las ciudades de samaritanos todavía. Pero mire el poder que les da. Sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 7, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y mire estos poderes que habla en el capítulo 10 de Mateo, el versículo 8 y versículo 9, versículo 8, perdón, es el mismo poder que Felipe tenía cuando fue a ver a los samaritanos. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Entonces el Felipe que habla y que va a evangelizar a los samaritanos es el Felipe el apóstol. No es el Felipe diácono como los escatólogos les han dicho. No es el Felipe diácono, es el Felipe apóstol. Porque ahí dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Cuando dice descendió es porque él estaba en Jerusalén. Amén. Y entonces mire lo que dice el versículo 7. Mira las instrucciones que daba Felipe. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El mismo poder que el Señor le dio a los apóstoles en Mateo 10. Amén. En Mateo 10, 8. Entonces se da cuenta, hermano. Entonces estoy haciendo esa aclaración para que los escatólogos no los confundan a ustedes, hermano. ¿Verdad? Entonces, este es el Felipe el apóstol, el que va a evangelizar a Samaria. Y como resultado, pues, el Señor le da poder para el mismo poder que le dio en Mateo
10:8. Ese es el mismo poder que le da también aquí a Felipe para que evangelice a los samaritanos. Amén. Ahora, ¿cómo fue pastoreada la ciudad de Samaria? Porque Felipe hacía señales y los samaritanos fueron pastoreados por el apóstol Felipe, que era el apóstol evangelista. Felipe fue el primer apóstol evangelista que el Señor levantó para evangelizar Samaria después del Señor, porque acuérdense que en Juan capítulo 4, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, ahí muchos samaritanos también creen en el nombre del Señor Jesucristo, porque el primero que evangelizó a los samaritanos fue Jesús nuestro Señor. En Juan capítulo 4 vemos eso, de que el Señor fue a las ciudades, se paró en el pozo de Jacob, estuvo conversando con la mujer samaritana, y luego pues la mujer samaritana le fue a decir a los demás ciudadanos samaritanos de que había encontrado al Mesías, y muchos creyeron en el Señor Jesús y se convirtieron a él. Ahora, el primer evangelista de los samaritanos fue Jesús, y el segundo fue Felipe. Pero Felipe estuvo pastoreando también a Samaria, porque dice que se quedó ahí para que todos fueran bautizados. Todos fueran bautizados en el nombre del Señor. Mire, aquí lo dice. Dice en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también se bautizó Simón el mago, ¿verdad? Y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Ok? Entonces, después de eso, llegaron ya cuando Felipe ya tenía bautizados y convertidos y salvados a los samaritanos en el nombre del Señor Jesucristo, ahora van a llamar al apóstol Pedro y a Juan, que Juan era el apóstol profético y Pedro el apóstol pastoral y Felipe el apóstol evangelista. Entonces se juntaron los tres ministerios ahí en los tres apóstoles. Pedro imponía las manos y Juan también, para que recibieran el poder, el bautismo con el Espíritu Santo. Ahí lo dice más abajo en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Entonces ahí lo dice, mire, en el 14 y 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había venido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan imponían las manos sobre ellos para que recibieran el don del Espíritu, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vemos ahí las circunstancias, que Dios es un Dios de orden. Por eso es que la iglesia necesita tener ese orden de hoy en día. Porque la iglesia en estos últimos días, déjeme decirle este dicho, que yo le digo a los hermanos siempre, que la iglesia hoy en último día tiene un desorden bien organizado.
que ni ellos mismos pueden desorganizar ya ese desorden, porque lo tienen como un nudo ciego. Usted sabe que un nudo ciego, aunque ya no se puede ni aflojar ni apretar más, sino que simplemente hay que cortarlo. Entonces se tiene que cortar ese desorden bien organizado que tienen los hombres ahora metidos en la iglesia. Tienen a las mujeres predicando, aceptan la doctrina de los falsos ministros, aceptan la doctrina de que solamente les hablen del anticristo, como hacen los teólogos y los escatólogos, que solo de eso se pasan hablando, pero no hablan de lo que es la realidad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Entonces, aceptan todo eso, pero no aceptan el evangelio puro que los apóstoles y los profetas del Espíritu Santo predicaron en los tiempos de Jesús y después cuando ascendió el Señor Jesucristo al cielo. Amén. Entonces, hermanos, este evangelio se tiene que predicar y Dios tiene un orden. Y vemos el orden ahí. Felipe fue a evangelizar, los bautizó en el agua. Ahora venían los otros apóstoles haciendo la función para bautizar con el Espíritu Santo, imponiendo manos. Entonces, cada quien tiene su propia función. Hermanos, no los confundamos. Este es el orden que Dios dejó a la iglesia para que fuera la iglesia edificada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces todos han querido comprar ese poder, e incluso ahora hasta los falsos, y ahí lo vemos bien claro en lo que quería hacer Simón. Y ahí ese es el tipo de el ejemplo máximo, que ahora también estos falsos ministros se han disque convertido a Cristo, se han convertido disque entre comillas se han convertido, pero no están convertidos, sino convencidos nada más, como lo que estaba Simón. Simón solamente era una víbora mojada, no es que estaba bautizado. Así están estos también, estos son víboras mojadas, ¿verdad? Que solamente quieren apantallar que tienen el poder de Dios, pero no. Y lo quieren comprar con dinero. Ahí, mire, ahí está el típico ejemplo de Simón representando a los falsos ministros que quieren todo a captarlo y vender el evangelio con dinero y comprarlo también. Mire lo que dice en Hechos capítulo 8, versículo 18 en adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice. El versículo 19 dice en Hechos 8, diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El don de Dios, hermanos amados, no se obtiene con dinero, pero estos falsos hasta le ofrecen a las personas hacer milagros falsos para decir de que ellos tienen el poder de Dios. Son mentirosos, son engañadores, hacen milagros falsos y le pagan cantidad de dinero a la gente para hacerlos creer de que es el poder de Dios el que ellos tienen. Pero ya tienen su recompensa esos falsos ministros, hermanos. Por sus frutos se conocerán, dijo el Señor. Amén. Entonces, vemos a un evangelista pastoreando al pueblo de Samaria. Otro, vemos ahora voy a hablar de lo que son los maestros. Los maestros pastoreando. Amén. Voy a hablar acerca de lo que es
un maestro y un buen maestro, porque hasta el mismo Señor Jesús lo reconoció como maestro de Israel. Y vemos a Nicodemo, según Juan capítulo 3, versículo 10 en adelante. Amén. Juan 3, 10 en adelante. El Señor, mire, el Señor reconoció el magisterio de Nicodemo. Mire lo que le dice. Para entender el versículo 10 de Juan 3, vamos a leer primero Juan 3:1. Amén. Para entender el versículo 10. Amén. ¿De quién está hablando el Señor ahí? Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando ahí el Señor ahora en el versículo 10? De Nicodemo, porque está hablando con Nicodemo. Todo del 1 al 10 está hablando con Nicodemo. Mire, ahí lo dice otra vez en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? O sea, le estaba hablando de nacer de nuevo y todo eso. Y Jesús, el apóstol, le está enseñando al maestro. Nicodemo le dijo esto. Mire lo que le dice el apóstol Jesús. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oiga bien, los maestros, miren, no le está diciendo que era un falso maestro, le está diciendo que era un maestro de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces, Nicodemo estuvo pastoreando al pueblo de Israel, enseñándole la doctrina de la ley al pueblo de Israel en Jerusalén. Entonces se da cuenta que un maestro pastoreando al pueblo, ¿se da cuenta? Ahora miremos otro maestro, como Pablo, el apóstol Pablo. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ver a Pablo como un maestro? Ahí lo dice él en segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 11. Miren lo que dice en segunda de Timoteo 1:11. Pablo da eso porque cada ministro tiene que honrar su ministerio, del cual yo fui constituido, dice. Leamos más abajo en el versículo 9 o 10 de lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Mire lo que dice en el versículo 8 para entender el 11. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora sí, le entendamos el 11 de lo que estaba hablando Pablo. Por lo cual yo fui constituido predicador, o sea, un evangelista, pastor y maestro de los gentiles. ¿Se da cuenta? Otra vez lo voy a volver a leer. De lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Entonces, vemos a Pablo ahí dando maestría, si se puede hablar así,
de lo que es la doctrina de Cristo a los gentiles. Aquí ya no se está hablando a los judíos, sino a los gentiles. Entonces Pablo es un maestro de los gentiles, dándole las cátedras a los gentiles, las cátedras de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, vemos que un maestro está pastoreando a la grey de Dios, a la grey de la gentilidad, ¿verdad? La gentilidad del pueblo sagrado, consagrado a Cristo Jesús, la gentilidad, como también el pueblo consagrado a Cristo Jesús, como son los israelitas. Amén. Entonces vemos allá a un evangelista, a un maestro de los israelitas como Nicodemo, y vemos a un maestro de los gentiles como Pablo. Amén. Entonces vemos que los maestros también pastoreaban la iglesia, porque los maestros enseñan la doctrina que reciben de los apóstoles y los profetas, para que el pueblo la absorba con mayor claridad. Amén. Entonces vemos a los maestros enseñando al pueblo de Dios, pastoreándolos de esa índole, a esa manera. Entonces, hermanos, por favor, ahí vemos el ministerio magistral en la función de pastorear al pueblo de Dios, porque si no hay enseñanza genuina, se pueden colar las enseñanzas demoníacas. Si no hay una enseñanza genuina de un maestro puesto por Dios, se cuelan las enseñanzas demoníacas, y por eso que hay falsos maestros enseñando doctrinas erróneas dentro de la congregación de los santos de Dios. Amén. Por ejemplo, podemos ver en 1 Timoteo 4:1 lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4:1, donde le dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga bien, un apóstol doctrinando a un evangelista como era Timoteo, dándole cátedra de maestro. Pablo ahí, o sea, estaba pastoreando ahí, dando cátedra de que si nosotros no ponemos la mirada en Cristo Jesús y no recibimos la doctrina básica que Cristo Jesús dejó, entonces se pueden colar las doctrinas demoníacas. Amén. Miremos lo que dice en 1 Timoteo 4:6 en adelante. Amén. 6:1, perdón, disculpe, hermano. 6:1 en adelante. Amén. 1 Timoteo 6:1 en adelante. Mire lo que dice también ahí. Mire. Dice, todos los que tengan. El versículo 3 es clave, mire. 6:3 de 1 Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabrerías, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad
como fuente de ganancia, apártate de los tales. Se da cuenta que un apóstol maestro enseñando a un evangelista, o sea, pues para que el evangelista doctrine a la iglesia, que no se contamine con esos hombres que está hablando ahí en 1 de Timoteo 6, 3 y 4. ¿Se da cuenta? Volvámoslo a leer si quieren. 1 de Timoteo 6, 4 y 6, 3 y 4. Amén. Si alguno enseña otra cosa. ¿Cuál otra cosa? Que no sea la doctrina de Cristo. O sea, la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza la da un maestro. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres, dice en el 5, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice. O sea, mire, un maestro ahí está pastoreando a la iglesia para que no se cuelen o se infiltren las doctrinas erróneas. Entonces, sí es necesario que la iglesia sea pastoreada también por un ministerio genuino magistral. O sea, el ministerio de un verdadero maestro puesto por Dios, no por los hombres. Ni que se ponga él que sea maestro, porque entonces va a enseñar doctrina errónea. Y no puede haber un buen maestro si no es enseñado por un buen apóstol. Ahí ya lo he dicho en varias predicaciones, yo que les he predicado, hermanos, según Juan capítulo 3, donde habla de Nicodemo y Jesús, y versículo 10 al 12. Ahí vemos al apóstol Jesús dándole la cátedra al maestro Nicodemo, ¿verdad? El apóstol Jesús, ¿verdad? Ahí lo dice que Jesús es apóstol según Hebreos 3:1. Amén. Y ahí se los dejo de tarea para que lo estudien. Hebreos 3:1, donde dice que Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra profesión. Amén. Amén, hermanos. Entonces miramos ahí otra vez a Nicodemo enseñado por un gran apóstol que era nuestro Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a seguir continuando con la cátedra, ¿verdad? Más bien dicho, con la enseñanza, perdón, de que cómo se llama, de que la iglesia necesita ser pastoreada por los maestros también, para que los maestros les enseñen la sana doctrina. ¿Se da cuenta? La sana doctrina. La doctrina que es conforme a la piedad, según en 1 Timoteo 6:5. ¿Verdad? Así lo dice. ¿Verdad? Que es conforme a la piedad, ¿verdad? O sea, versículo 3, perdón, hermanos. 1 Timoteo 6:3. ¿Verdad? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿se da cuenta? Entonces, el buen maestro tiene que enseñar de lo que oye y escucha de la doctrina de los apóstoles y profetas.
para que la dé con una sana doctrina a los fieles de la iglesia, a la iglesia de Cristo, al cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, y a los santos también que visten a la esposa del Cordero. Amén. ¿Por qué le digo que los santos visten a la esposa del Cordero? Bueno, aquí se los voy a comprobar en Apocalipsis 19, 7 y 8. Que los santos visten a la esposa del Cordero. 19, 7 y 8. Amén, hermanos. 19, 7 y 8, hermanos. Amén. 19, 7 y 8. Hermanos amados, por favor leámoslo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista el lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes son los que visten a la novia, a la esposa? ¿Verdad? Con lino fino. Son los santos, que son las obras justas de ellos. De los santos los vienen preparando los ministros para que ellos le den la sana doctrina también a la congregación que va a ser la esposa del Cordero. Amén. Bueno, ahora, después de que estamos hablando de los maestros, ahora vamos a enfatizarnos a lo que son los pastores. Bueno, esto ya lo sabemos, ya tenemos un conocimiento pleno de lo que es un conocimiento muy fluyente acerca de cómo son los pastores. Pero no quiero enfatizarme en los pastores que son así, sino quiero enfatizarme como lo que dice en Jeremías 3:15. Para ver si los pastores de hoy en día, que se dicen pastores, están haciendo esa función en el pueblo de Dios. Jeremías 3:15. Amén. Mire lo que dice en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, dice el Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Será que usted, hermano pastor, que tiene una congregación, usted está haciendo esa función como dice acá, que es un hombre según el corazón de Dios? Y si lo es, siga haciendo la función. Y si no lo es, pues pídale al Señor que le dé un corazón conforme al corazón de Dios, y que pueda usted apacentar la grey de Dios con ciencia, o sea, con conocimiento, pues, y sabiduría o inteligencia. ¿Se da cuenta? Que no solamente es decir yo soy pastor. No. Tiene que tener por lo menos esos 3 requisitos: que sea conforme al corazón de Dios, que apaciente con ciencia y con inteligencia al pueblo de Dios. Si esos pueblos de Dios, me dirijo a ustedes directamente, que si estos pastores no son así, no los sigan, porque son pastores asalariados que solamente miran la lana de ustedes, pero no miran la vida espiritual que Dios quiere que se forme en ustedes. Y la vida espiritual es que se forme Cristo en ustedes, en el corazón de ustedes, hermanos amados. Entonces, pero si el pastor es un hombre conforme al corazón de Dios, entonces el Señor va a recompensarlos a ellos y a ustedes también. Porque si no,
se puede cumplir lo que dicen en Números capítulo 27, versículo 17. Mire pues, los pastores de Dios, ¿verdad? Mire, por eso es que un pastor tiene que estar consagrado para Dios también. Mire lo que dicen en Números 27, 16 y 17. Mire lo que dice. Ponga a Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre las congregaciones, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Oiga, tiene que estar usted, hermano pastor, adelante, pero también tiene que saber conducir al pueblo. No solamente de pedir dinero y apalearlos, pastor. Porque Dios no te no te llamó para que tú te enriquecieras con la fe de los hermanos. Te llamó para pastorear sus ovejas y no trasquilarlas. Entonces, tú tienes que ser sabio para dar esos consejos que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Verdad? Porque si no, mire, esto es lo que puede pasar en el pueblo de Dios cuando no hay un verdadero pastor conforme el corazón de Dios. Mire, así como pasó en el tiempo de Elías, cuando profetizó un profeta de Dios, cuando vio una visión según 1 de Reyes capítulo 22, versículo 17. 1 de Reyes 22, 17. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces le dijo, yo vi a toda Israel esparcidos por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. O sea, lo que tiene que transmitir el pastor en la congregación es que haya presencia de Dios en ustedes, hermanos. Y que tengan la paz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque si no transmiten eso, entonces ¿para qué están los pastores ahí? Les tienen que transmitir el amor, la fe, la esperanza y la confianza en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, miremos, porque mire, si usted es un buen pastor, mire lo que dice en Hebreos capítulo 13. Pero vamos a leer primero Salmo 28, 9. Amén. Ok. Vamos a leer el Salmo 28, 9. Vamos a leerlo, pero yo quiero recalcarles una palabra. Para siempre. Miren lo que dice ahí el versículo 9 del Salmo 28. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. O sea, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Mediante él esté pastoreando, ya no tiene por qué retirarse. Tiene que permanecer ahí. Y si no, pues Dios mismo te va a quitar, pastor, si no eres conforme al corazón de Dios. Amén. Pero si eres conforme al corazón de Dios y se cumple lo que dice en Hebreos 13:7 Hebreos 13:7 y Hebreos 13:17, pues vas a tener recompensa de parte de Dios, pastor. Amén. Hebreos 13:7 y versículo 17 también. Amén. Amén. Mire lo que dice ahí. Acortaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Por eso es que tú tienes que predicarles conforme a tu conducta, no darles palo, sino hablarles la palabra con amor, con ternura al pueblo de Dios. Porque si les estás dando palo, entonces ¿qué fe les estás transmitiendo? ¿Qué fe pueden imitar el pueblo de ti, pastor, que solamente les estás dando palo y palo y palo y no les das palabra de consuelo y de amor? Mira lo que dice el versículo 17. Amén. El versículo 17, hermanos amados. Mira, si tú eres un pastor conforme al corazón de Dios, el pueblo se va a sujetar a ti. No hay necesidad que les digan que tú les estés apaleando, que sean rebeldes y todo. ¿Sabes por qué el pastor? ¿Por qué el pueblo es rebelde contigo? Porque tú estás en rebelión con Dios y no te sujetas a la voluntad de Dios, a una doctrina apostólica y profética. Y por eso el pueblo está rebelde con Dios y tú piensas ponerlo, o sea, arreglarlo pues al pueblo de Dios con golpes desde el púlpito. Y el pueblo no se va a sujetar a ti por más que tú les estés apedreando al pueblo desde el púlpito. Pero si tú estás bajo la obediencia de Dios y estás sujeto bajo la doctrina de los apóstoles y los profetas y la enseñanza de los maestros, entonces el pueblo se va a sujetar a ti, te va a obedecer, como lo dice en el versículo 17 de Hebreos 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, pero para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ok, ahora, si tú estás haciendo tu función, pastor, como debe de ser y que estás doctrinando al pueblo con la sana doctrina y no los estás apaleando, sino les estás exhortando, no confundas la exhortación del Espíritu Santo con la palabra que tú haces, que supuestamente es de exhortación, pero no es de exhortación, sino es de insultos para el pueblo de Dios. Y Dios, si sigues predicando así, pastor, Dios te lo va a demandar porque estás apaleando al pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, ahí está la predicación de cómo puede ser la iglesia pastoreada por los 5 ministerios. Y los ministerios siempre tienen que llamar a la reconciliación, como lo dice en segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 21. Segunda de Corintios 1, 21, hermanos. Y luego leemos 2 Corintios 5, 19, hermanos. Amén. Mire, ¿verdad? Mire el versículo 20. Vamos a leer el 2 Corintios 1, 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que dice en 2 Corintios 5:19, que también los ministros, los 5 ministerios hacen reconciliar al pueblo de Dios para con el Padre. Ok. Mire lo que dice en el versículo 19 de 2 Corintios 5. ¿Verdad?
Le vamos a leer el 18 para entender el 19, hermanos. Amén. El 18, hermanos amados, leámoslo, por favor. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora el 20, mire lo que dice el 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Ahora, fíjese, ¿se da cuenta? Entonces, ahí vemos la circunstancia de que los verdaderos ministros hacen que el pueblo de Dios se reconcilie con Dios. Entonces, los verdaderos ministros van a hacer eso, que se reconcilien con Dios, ¿verdad? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Amén. Mire, podemos conjugar ese versículo en Juan capítulo 10, versículo 9. Mire lo que dice ahí. Yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Por qué va a hallar pastos? ¿Por qué? Porque Él es el pan, es el pasto de las ovejas que somos nosotros. El pasto es la palabra revelada que Dios nos da para dárselas a ustedes, hermanos, y para que ustedes encuentren pastos buenos, pastos delicados, como lo dice en el Salmo 23:2. Amén. Amén, hermanos. Pastos delicados, pastos buenos, pues. No pastos mohosos, no pastos como hacen ahora muchos en la internet. Muchos pastores que se ponen a ver en la internet y ese es como si le estuvieran dando a ustedes comida de microwave, recalentada. ¿Por qué? Porque no se meten bajo la voluntad o bajo la guianza del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les vaya revelando la palabra. Por eso dice aquí en el Salmo 23:2. Ahora entendemos por qué dice así. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, los delicados pastos es la palabra revelada. La palabra ungida, hermanos. Que los 5 ministerios tienen que dar. Para que sean los 5 ministerios que pastoreen al pueblo de Dios, la grey de Cristo. Amén. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Se da cuenta? Ahora las aguas son los manantiales que habla, el manantial apostólico, la fuente apostólica, la fuente profética, la fuente evangelística, la fuente pastoral y la fuente magistral, que donde toman el agua del Espíritu para que el pueblo no esté en sed. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 5, en capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas, el Señor le dice al pueblo al pueblo ahí, cuando está predicando en el Sermón del Monte, donde dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados. Amén. En el versículo 6. Mire la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces,
en el versículo 3 del Salmo 23 dice, y en sendas de justicia me guiarás. ¿Cómo lo que dice en el Salmo 23, versículo 3? Volvamos a leer. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, los que están hambrientos y sedientos de la palabra de Dios, Dios les va a dar buenos pastos y los va a hacer que se sienten en aguas de reposo, para que las encuentren en las sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos de que la iglesia necesita ser reconciliada bajo los 5 ministerios para que la iglesia sea edificada bajo la mano poderosa de Dios, como dice en 1 Pedro 5:6. Amén. Amén, hermanos. 1 Pedro 5:6. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a ver en lo que dice 1 Pedro 5:6. Por eso mire pues, el gran pastor Jesús lleva a sus ovejas a comer pastos, guiados por los pastores que él pone, que son los 5 ministerios. ¿Ok? No solamente el pastor. No. Los 5 ministerios necesita la iglesia tener pastores. Por eso dicen delicados pastos. No dicen delicado pasto, como si se hablara de un solo pastor. No, pastos, está hablando de plural porque está hablando de los pastos ministeriales que son los apóstoles. Por eso dijo el Señor, yo soy la puerta. Porque Él es el que abre. Él es el que tiene para calmar la sed y el hambre del pueblo. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Se da cuenta? Hallará pastos. Por eso es que la iglesia necesita ser reconciliada con Cristo para que la iglesia sea exaltada. Porque si estamos reconciliados con Cristo es un buen paso para que la iglesia sea restaurada y reconciliada con Cristo. Cuando la iglesia empieza a restaurarse y a reconciliarse con Cristo, está a un punto de ser exaltada. Pero eso no lo puede ser. No lo pueden hacer ustedes mismos si no están obedeciendo la mano poderosa de Dios, que son los 5 ministerios. Si no, miremos lo que dice en 1 Pedro 5:6. Amén. 1 Pedro 5:6. Ya con esto voy dando una conclusión, empezando a concluir. Dice, humillaos pues. Cuando habla de humillados, no está diciendo que ustedes sean maltratados, no, que se humillen por voluntad propia, como dice el Señor allá en Mateo 11:29 en adelante, donde dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Entonces, cuando está hablando de humillados, acá en 1 Pedro 5:6 está hablando de que nosotros tenemos que ser humildes y mansos de corazón. No es que los estén humillando los ministros. Por eso es que ustedes tienen que discernir, hermanos amados, que los ministros no están para humillarlos, sino para edificar. No para destrucción, ni para avergonzarlos, para humillarlos, pues, para tenerlos debajo de los pies y que ellos estén solamente como unas mansitas palomitas. Esos que se creen así, que no los pueden ni siquiera tocar, esos son fariseos hipócritas. Amén.
Pero el verdadero ministro es humilde de corazón. Amén. Entonces cuando habla aquí de humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, está diciendo de que aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón pues. Dice bajo la mano poderosa de Dios. ¿Cuál es la mano poderosa de Dios? Los ministros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Humillados pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Porque cuando va a ser la exaltación de la iglesia, cuando todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ahí es donde Dios los va a exaltar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos la unidad de la fe, entonces todos vamos a ser exaltados. Los que lleguen a tener ese requisito, porque no todos lo van a tener, hermanos. Y todos los que estén exaltados son los candidatos para el arrebatamiento. Amén. No solamente es decir, pues el arrebatamiento viene y todo eso, como los escatólogos y los teólogos lo están predicando ahorita. No, momentito. El arrebatamiento tiene sus propios requisitos. No todos se van. Imagínense, hasta la cizaña se quiere ir en el arrebatamiento. Y la cizaña es del diablo. ¿Se da cuenta? La cizaña es del diablo y hasta la cizaña se quiere ir en el arrebatamiento. Entonces, vamos a hablar un día de estos, de lo que es el verdadero significado de lo que es el arrebatamiento. Con palabra revelada. No es palabra escatológica ni teológica. Revelada. Porque la revelación es mayor que la escatología y la teología. Porque a los escatólogos y los teólogos la revelación se les oculta. Isaías 29:11. Y con eso termino, hermanos amados. Leyendo ese versículo. Amén. Amén, hermanos. Isaías 29:11. Eso es para los escatólogos y los teólogos porque ellos no creen en la revelación de la palabra de Dios. Dicen que todo ya está revelado y eso es una vil mentira. Hasta satánica es. No solo mentira de hombre, sino mentira satánica. Porque aquí lo dicen, mire. Para ellos está sellada la palabra revelada porque no la pueden entender. Porque ellos quieren poner siempre el argumento humano en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no se puede poner argumento humano. Tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. Para que el Espíritu Santo la revele. Y dice así. Isaías 29:11 y 12. Os será toda visión como palabras del libro sellado, la cual si dieren al que sabe leer, que es un escatólogo, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Para ellos la revelación está sellada. Y si dijera al que no sabe leer, diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué está sellada? Porque en ellos se cumple lo que dice el versículo 13 de Isaías 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Así enseñan los escatólogos y teólogos. Mandamientos de hombres diciendo que es palabra de Dios. Y eso es una vil mentira. Arrepiéntanse. En el nombre de Jesús, escatólogos y teólogos que están enseñando esa doctrina falsa. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y que la paz de Cristo esté con ustedes. Los amo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, sí, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Amén.